Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Bien, bendecidos. Estamos bendecidos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque es bueno, ¿verdad? Nos permite estar en este lugar. Póngase de pie unos breves momentos, nos vamos a volver a sentar pronto. Vamos a leer una porción de las Escrituras. Vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 1, verso 6. Si me sigue con la Biblia y si no, esté atento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos los que creyesen por él, no era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Cierra sus ojos. Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por el día de hoy, Señor. Prepara, Señor, nuestro corazón, Padre, nuestra mente. Danos entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Amén. Toma su lugar. En unos momentos vamos a tratar de ser breves. A ver, aquí no tenemos el reloj allá que nos da cuenta regresiva, ¿verdad? Atrás. Todos somos de casa, amén. Amén. Si hay alguien que nos visita, todos son más que bienvenidos a la casa de Dios, la iglesia Nueva Jerusalén. Amén. ¿Qué dice? Hubo un hombre enviado de Dios, ¿verdad? En este caso fue Juan, tenía un nombre. Y si hablamos de un nombre, entonces estamos hablando de identidad, ¿verdad? Porque si solamente fuera el nombre, dice, el nombre es un derecho fundamental que otorga identidad, individualidad y pertenencia a una persona y que lo hace diferente a los demás, dice, permitiendo su reconocimiento social, familiar, legal y todo lo que conlleva. Pero al tener un nombre no es suficiente. Pero si habláramos de identidad, la identidad va más allá, ¿verdad? De un nombre, de un apellido, de un linaje, va más allá de una profesión o de un ministerio. Pero entonces nos vamos a meter, si nos vamos ahora hacia el tema de la identidad, dice que es el conjunto único de características, creencias y valores, recuerdos y rasgos que tiene un individuo. Usted y yo tenemos un nombre y tenemos una identidad. Y la identidad responde a la pregunta de quién soy yo, porque es el tema que le puse al tema del día de hoy. Alguien por ahí diría la charla, la plática, la predicación, el evangelismo, tiene por título cuestión de identidad, ¿verdad? Porque estamos terminando el 2025 ya cerca, ¿verdad? ¿Y cómo estuvo el 2025 en cuestión de identidad? Usted y yo, la identidad de Dios. Y entonces la identidad responde a la pregunta de quién soy yo. Dice, le otorga un sentido de continuidad, singularidad a lo largo del tiempo, dice, integrando autopercepción con experiencias en la relación con el mundo y los demás. Entonces, identidad es algo que tengo desde cuando me llevan, ¿verdad?, el registro civil, desde que nazco, ¿verdad? Y de repente decimos que los bebés empiezan a adquirir identidad desde que están en el vientre de la madre. Amén. Y esto pasó con Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista estando en el vientre de su madre? Fue lleno de él, fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno de su presencia. Si está en su Biblia, lo puede buscar en Mateo al inicio, ministerio de Juan el Bautista. Y eso que la identidad le da relación con el mundo y los demás. Es una construcción dinámica que hace una diferencia de otros, incluye historia personal, intereses y metas. Y los intereses y metas los tenía muy claro Juan el Bautista. Sabía el propósito, identidad da propósito a su vida y a mi vida. Amén. Él lo tenía por claro. Su nombre no fue una casualidad. En Lucas capítulo 1, verso 13, usted lo puede leer. ¿Qué le dijo el ángel? Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz a un hijo.
Y llamará su nombre Juan, ¿verdad? El nombre se lo dio Dios. A usted y a mí Dios nos ha dado un nombre que tal vez aquí diga, no, pues a mí el nombre me lo dio mi mamá o me lo dio mi papá. Más no me lo dio ni mi mamá ni me lo dio mi papá, me lo dio el almanaque. ¿Verdad? Para los que somos de más antes, para los que son más jóvenes, para decir, ¿cómo el almanaque? Bueno, más antes, por allá cuando nacía uno en aquellos tiempos, nacías, iban ahí unos que te daban en las fruterías, en la tienda, en el abarrote, a donde fueras, te daban un día y ahí traía, y en cada día traía un nombre. A mí el nombre que me tocaba era Leobardo, pero con mi papá se llamaba Nicolás, y pues le vamos a poner Nicolás. Amén. Pero en el caso, dice la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que Dios tiene un nombre para usted y para mí. Amén. ¿Queremos saber cuál es ese nombre? Amén. Pues tenemos entonces que permanecer en nuestra identidad, porque tal vez está terminando el 2025 y no la hemos permanecido. La estadística, ¿qué dice la estadística? Hay un problema. Dice que el 90% de personas en el mundo, ¿qué tan alto no es ese porcentaje? Hay un periodo de tiempo que se les olvida su nombre. Dice, no hay un número exacto de cuántas personas olvidan su nombre en el mundo, pero es un fenómeno extremadamente común, casi universal, donde más del 90% de las personas lo experimentan. Se llama punta de la lengua letológica y suele ser normal, asociado a la edad, a la falta de atención, al estrés o al cerebro tratando de priorizar otras cosas. Interfiere con la vida diaria y pudiera ser señal de buscar ayuda médica. En algún momento de nuestra existencia nosotros olvidamos nuestro nombre y perdemos nuestra identidad. Y entonces la iglesia, usted y yo, tenemos que tener cuidado que eso no nos pase. Juan lo tenía por claro. Tengo que ser breve. Ahora voy a estar viendo ya a mi esposa que empiece a hacer señales allá atrás. Pero hay que ser breve. Tenemos que mantener la identidad. Juan lo sabía, su nombre era Juan. Pero tenía un propósito. Fíjese, Dios, me devuelvo. ¿Por qué vino al mundo, Juan? Tenía un propósito. ¿Para qué? Para dar testimonio de la luz. Amén. ¿Verdad? Propósito. Identidad y propósito van de la mano. Para que todos creyesen por Él. Y Él entendía, no era Él la luz. ¿Verdad? Porque de repente nos queremos apropiar de algo que no es de nosotros. No era Él la luz. Él solamente iba a dar testimonio de la luz. ¿Qué le dijo el ángel a Zacarías? Tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tenía por claro cuál era el nombre. Y como tenía claro el nombre, tenía claro el propósito. Y en Mateo capítulo 3, verso 1 nos dice, después nos vamos a volver a Juan, pero en Mateo capítulo 3, verso 1 que le dice, y en aquellos días, ¿quién vino? Vino Juan el Bautista. ¿A los cuántos años fue decapitado Juan el Bautista? La historia dice que a los 35. A los 35 años fue decapitado, a pesar de que tenía un nombre, una identidad y un propósito. Y él sabía de los riesgos, pero sin embargo estaba dispuesto a subirlos. Y entonces vino Juan el Bautista predicando ¿en dónde? En el
desierto. No buscó ir a la sinagoga, sino se fue al desierto y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba cumpliendo con su propósito, el propósito que tenemos usted y yo, y ahorita para allá vamos. Dice: pues este de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Mire, lo tenía tan claro que empezó predicando donde tenía que empezar predicando y dio el mensaje que tenía que dar. ¿Qué dijo? Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Su vestido hablaba de ello. Su alimentación hablaba de ello. ¿Cómo iba vestido? Con pelo de camello. Si usted se va al Antiguo Testamento y busca cómo era la vestimenta de los profetas, y les va a salir que Elías se vestía con pelo de camello, que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, que su comida era langostas y miel silvestre, y que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía el poder de Dios. Y entonces, cuando tienes la presencia y el poder del Espíritu Santo, el mensaje no vuelve vacío. Toca los corazones. No es el predicador, no es el maestro, no es el profeta y no es el Cristo. Es el Espíritu Santo de Dios quien toca los corazones. Amén. Que convierte las almas, que llama al arrepentimiento, que genera cambios y transformaciones en la vida de los que conocen y tienen ese encuentro con Cristo. ¿Verdad? El 2025 tal vez ha sido un año complicado para usted y para mí. Pero sin embargo, algo que no tenemos que perder es nuestra identidad. Dice: y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cuál era el mensaje que daba Juan? Por ahí alguien dijo: no, los domingos son para apapachar a la iglesia. Pues yo creo que los domingos son para hablar la palabra. Amén. Amén. Directa, como es. Así lo hablaba Juan. ¿Qué le decía? Obviamente hay que hablarla con mesura, pero como es, palabra clara y directa. ¿Qué le decía? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a ir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Amén. Y el hacha, dice, está puesta en la raíz de los árboles. No debemos de perder la identidad. Así como no nos olvidamos de nuestro nombre, de donde vivimos, ¿verdad? Al final y también de repente ya no sabemos. No, sabemos dónde vivimos, sabemos la dirección. Y no debemos olvidarlo. El hacha está puesta en la raíz de los árboles. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Todo árbol que no da buen fruto, que es cortado y echado en el fuego. Nosotros, ¿alguien quiere partir de este planeta? El apóstol Pablo decía que él estaba en una disyuntiva, ¿verdad? Lo estuvimos estudiando en Filipenses. Que decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Y estoy en una disyuntiva, decía, porque si el quedarme aquí es para provecho de la iglesia, de los hermanos de la congregación, pues entonces me tendría que quedar. Amén. Entonces estoy en algo que no sé qué hacer. Mas sin embargo, él dijo: vivir
Para Cristo, morir es ganancia. Amén. Lo tenía por claro. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y le preguntaron, ¿verdad? Porque estaba cumpliendo con su propósito. Mantenía su identidad y entonces le dijeron, pues ¿qué está pasando? Dijeron los religiosos de ese tiempo. Pues vamos a mandarle sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? De repente que nos pregunten a nosotros, ¿tú quién eres? ¿Verdad? Porque eres diferente a los demás. ¿Por qué no actúas como los demás? ¿Por qué no hablas como los demás? Y a veces es complicado. Pero cuando nos dejamos ir en la mano de Dios, cuando nos soltamos, que Dios tome el control y que nos lleve, entonces nosotros podemos hacer una diferencia. Juan lo tenía claro. ¿Tú quién eres? Él no dijo, pues soy Juan. Soy el hijo de Zacarías. Mi nombre me lo puso un ángel. ¿Que no saben eso? Pero él sabía que no estaba buscando su nombre, ni quién era su papá, y entonces confesó y no negó. Estoy en Juan capítulo 1, verso 19, si está siguiendo con su Biblia. Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Porque ellos estaban indagando, estaban buscando, hay alguien que está predicando, hay alguien que está hablando una palabra directa. ¿Cómo es? Predicación al arrepentimiento, que casi no se escucha el día de hoy. Y entendemos las estrategias o el movimiento cristiano del tiempo presente. La intención es traer al pueblo, pero también llega el momento de donde tenemos que hablar la palabra clara y directa. Confesó y no negó, ¿qué dijo? Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, pues entonces, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, ¿qué dijo? No. ¿Sabe cuál era la posición que él consideraba delante de Dios? ¿Dónde? Que no era digno de qué, ¿verdad? Ni de estar a los pies de Cristo, atar o desatar las correas de sus zapatos. No soy digno. Entonces cuando le preguntaron, ¿tú quién eres? Claro que él tenía su nombre y su identidad, y lo tenía por claro. ¿Quién eres tú? Y a veces nos preguntamos, ¿quién es? ¿Quién es el hermano Nicolás? ¿Quién es? Su nombre. 2025. ¿Cómo está nuestra identidad delante de Dios? Él diría, pues la identidad me basta con sacar el INE, con sacar el pasaporte. La identidad del cristiano, ¿sabes dónde está? Está aquí. Amén. ¿Verdad? Aquí vienen los cambios, para allá vamos. ¿Qué les decía Elías? Porque ellos querían un profeta. ¿Sabes por qué? Porque un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros. La palabra griega de profetas puede significar uno que habla o defiende. A los profetas también se les llamaba videntes debido a su intuición espiritual o capacidad para ver el futuro. En la Biblia los profetas a menudo tenían tanto la función de enseñar como la de traer revelación, declarando la verdad de Dios sobre los temas que estaban pasando en ese momento o sobre temas futuros. En el ministerio de Isaías, por ejemplo, tocó tanto ver temas presentes como temas futuros. Entonces ellos querían a alguien que le dijera qué estaba buscando el pueblo de Israel en ese tiempo. La liberación de la cautividad de los romanos. Ellos querían ser libres, estaban buscando un libertador físico. Pero eso no era lo que iba a pasar. Pues entonces, ¿quién eres? Sigo en el verso 22. ¿Qué dices de ti mismo?
Y yo le pregunto a usted, ¿qué dice de usted mismo? ¿Qué digo yo de mí mismo? Era lo que le preguntaba. ¿Quién eres? ¿Y qué dices de ti mismo? ¿Cuál es el concepto que tiene usted de sí mismo? ¿Cuál es el concepto que tienen los demás de mí mismo? ¿Cuál es pero es lo más importante de lo que piense usted, de lo que piensen los demás? ¿Cuál es el concepto que tiene Dios de usted y de mí? Porque lo que piense yo de mí no es relevante. Lo que piensen los demás de mí no es relevante. Lo que piensa Dios de mí, eso es lo importante. Y es de lo que se preocupaba Juan el Bautista. Por eso le estaba llevando claro el mensaje para el cual Dios le había dado el propósito, su identidad de profeta y de mensajero, de preparar el camino del Señor. Amén. Está muy serio. Denle un aplauso al Señor para que no se quede tan serio. Como que voy empezando. Gloria, pero hoy tengo que ser breve. O sea, si no terminamos este año, pues terminamos en el otro, ¿verdad? Amén. Gloria, pero Dios quiere, hermanos, que nosotros mantengamos la identidad. Nuestro nombre es lo de menos, como los llamemos. Nos puede gustar o no el nombre, ¿verdad? Le veía a un niño que decía el otro día, desde cuando sea mayor de edad le voy a cambiar el nombre. Le dijo, ¿cómo te vas a llamar? Te voy a llamar Goku. Le dijo, papá, no, pues mientras no seas mayor de edad, no te vas a cambiar el nombre. Le dijo, legalmente nos podremos cambiar el nombre aquí en la tierra. Podemos llamarnos, ¿verdad? Como queramos. Lo importante es lo que Dios piensa de usted y de mí. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y qué dijo? No, pues mira, yo soy alguien especial, enviado por Dios para ser un mensajero. ¿Qué dijo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces, cuando tú le sirvas a Dios, cuando tú actúes con la identidad que Dios, vas a ser cuestionado. Amén. Pero que no te importe, vas a ser cuestionado. Si tú no eres el Cristo, no eres Elías y no eres el profeta, y entonces, ¿por qué estás predicando? Entonces, ¿por qué actúas diferente? Entonces, ¿por qué hablas diferente? Y entonces, ¿por qué vistes diferente? Pues decir, hermano, que en este tiempo es complicado vestir diferente. Tú sabes si como vistes o no, gracias a Dios. No lo tiene que decir alguien en particular. Tú sabes si como vives o no, agradas a Dios. Pues el pastor nos habla de la cultura. Y queremos seguir esa cultura que necesitamos. Pero ¿sabe el pueblo dónde nace el cambio de la cultura? Aquí. Ahí en Estados Unidos anda, ¿verdad? Muy duro el ICE. Yo les decía en el trabajo, a partir de la próxima semana me voy a convertir en el ICE de la planta. Tenemos perdidos como 80 trabajadores en la planta. Que van y les pagamos y todo, pero nadie sabe dónde están. Entonces ya dije, voy a llegar al extremo. Dice, no, pues, ¿cuántos hay ahorita? No, pues dice recursos humanos que son 1280. Y le pregunto a los gerentes, ¿cuántos tienes tú? Y hago la suma, le digo, dice que son 1200, faltan 80, ¿dónde están? Pues dice, aquí en el sistema, los que vienen y checan son 1280. Pues le dije, ¿saben qué? Pues esos 80, a partir del próximo lunes, yo voy a ir y los voy a vocear y me los voy a traer. Amén. Hay que encontrarlos, ¿dónde están? Necesitamos a completar líneas de producción. ¿Dónde está el cambio? En Estados Unidos. ¿Es suficiente hablar inglés? ¿Es suficiente que nos sepamos el himno nacional?
¿Sabes qué te van a preguntar ahí? ¿Eres ciudadano? ¿Naciste en Estados Unidos? No quieres saber si hablas inglés, si te sabes el himno, si te sabes quiénes son todos los presidentes, si te sabes el reglamento de tránsito. Cuando en el pueblo de Dios hay cambio aquí en el corazón, aquí adentro, entonces el proceso de la cultura empieza a avanzar. Amén. Y es complicado, le voy a decir por qué. Porque a veces no es suficiente ser ciudadano para cumplir con la cultura. Y ahí es donde está el meollo del asunto. El trigo, así sabe, se parecen mucho, pero van a tener un fin diferente. ¿Quién puede ser eso? ¿Por qué lo haces? Juan le respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y entonces, nosotros, ¿quiénes somos? Te dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo mundo, venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Potestad de ser hechos. Entonces tenemos que actuar y tenemos que vivir como hijos de Dios. Amén. Apegados a los valores y principios del reino de Dios. Amén. Porque somos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí es donde está. Recibir y creer en su nombre. Por eso preguntamos a veces, ¿verdad?, en las campañas, con las predicaciones, o a alguien que se está evangelizando: ¿quieres recibir a Cristo? ¿Cómo qué? Como tu Salvador. Como tu Señor y como tu Salvador. Sin duda Cristo ha hecho milagros en su vida. Amén. Cristo ha hecho milagros en mi vida. Un día tuvimos ese encuentro glorioso con Él, uno de una manera, otro de otra. Todos tenemos un testimonio que contar. Algunos todos son de alto impacto, ¿verdad? Todos los testimonios. Dios sanó una enfermedad. Dios cambió una. Dios resucitó un muerto. Dios resolvió un problema que veíamos difícil de resolver. Amén. He visto la mano de Dios en tantas personas a lo largo de mi vida. En adultos, en ancianos, en jóvenes, en nuestra familia, no puedo decir. Cada uno de nosotros puede testificar. ¿Y qué dice? Porque nosotros, ¿qué? Nosotros tenemos que ser la luz. Amén. ¿Verdad? Nosotros tenemos que ser la luz. Amén. Nomás que el tiempo se está yendo muy rápido. O sea, ¿hasta qué horas tengo? 10 minutos, 5 minutos más. 10 minutos más. 10 minutos más. Denle aplauso a Cristo. Oye, me faltan 10 hojas. Ahorita en la escuela bíblica nos decía siempre el director: 30 minutos, alumnos. O se pasan de 30 minutos, y creo que ya estoy al borde ya de los 30 minutos. ¿Verdad? ¿Por qué? Dices, mira, si algo le decía al Señor: Señor, yo no quiero ser yo. Quiero que seas tú. ¿Verdad? Tú que me hables a mí y que le hables a la iglesia. Amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venida a este mundo. Y tenemos que aprovechar que ahorita todo el mundo está
¿verdad? Desbocado, y que llegó la Navidad. ¿Sabes qué significa Navidad? Entonces la iglesia tiene que aprovechar el momento para llevar el mensaje y la palabra de Dios. Alguien dijo por ahí, es que el espíritu de la Navidad está en el aire. No es el espíritu de la Navidad, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. El que está en el aire, y no hoy, sino está siempre. Somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, entonces usted y yo, ¿qué dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9? Que somos ¿qué? Pueblo adquirido por Dios. Hijos de Dios, que fuimos que adquiridos por el 1 Corintios, capítulo 6, verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro ¿dónde? Corazón. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vaya ahí, si no me creen, la 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque son de Dios, no de nosotros. No hay propiedad que sea de nosotros, es de Dios. Amén. Por eso en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 dice: y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Y entonces empieza a formar la identidad del cristiano, su identidad y mi identidad. Y entonces podemos olvidarnos, ¿por qué no estar en la celebración? ¿Verdad? Estar contentos, estar gozosos, nos gozamos en la alabanza, nos gozamos en las enseñanzas, nos gozamos con las predicaciones. Tal vez unas nos gustan más, otras nos gustan menos. Porque el oído, ¿qué quiere oír? Lo que le gusta. Ahora el oído quiere oír lo que le gusta, los ojos quieren ver lo que le gusta, el cuerpo quiere hacer lo que le gusta. Que fueron las 3 tentaciones que tuvo Jesucristo después de los 40 días en el desierto: la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Pero esa es otra predicación de otros 30 minutos. No, ahorita escogidos, pueblo, ¿qué somos? Pueblo adquirido por Dios. Amén. ¿Qué más somos? Linaje escogido, no somos de cualquier linaje. Amén. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo y de Cristo están revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. Amén. Entonces somos pueblo adquirido, somos linaje. Establecemos nuestra identidad, establecemos lo que nosotros, lo que usted y yo somos. Y entonces podemos vivir una vida agradable a los ojos de Dios. ¿Cómo actuamos como sacerdotes usted? ¿Cuál es el sacerdocio que hemos tenido en el 2025? Vamos a olvidarnos. Tal vez se nos olvidó el nombre. Tal vez perdimos la identidad. Tal vez no fuimos los sacerdotes que debimos haber sido. Romanos 12, capítulo 1 dice: así que hermanos, ¿qué le decía el apóstol Pablo a la iglesia en Roma? Os ruego por la misericordia de Dios. Ruego por la misericordia de Dios que se presenten vuestros cuerpos en qué?
Es sacrificio vivo. ¿A qué le llamamos sacrificio? Algo que cuesta, algo que duele. Sacrificio vivo para Dios. Santo, agradable. Ni para qué explicarle la definición de palabra santo si usted se la sabe mejor que yo. Santo, separado. Separación del pecado, separación de lo que no es agradable a Dios. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto personal. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Querer, pensar, decir y hacer. Es un ciclo, es un proceso que termina en la ejecución. Aquí Dios genera el cambio aquí y entonces viene la lucha. Dios genera aquí el querer. Y cuando lo tienes que pensar. Dice, no, ahora sí, de que lo hago. De que le sirvo al Señor en el 2026 le voy a servir. Amén. Y luego lo dices, ¿verdad? Lo piensas y lo dices. Pero no termina ahí, no es suficiente. Ahora sí vamos a tener la cultura. Vamos a seguir los principios. Lo que está escrito, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. ¿Para qué? Para que digas y hagas conforme a lo que él. No termina en decir, termina en la ejecución. Hacer planes es bien bonito. La planeación es bien bonita. La ejecución es el problema. Pero usted y yo, con la presencia de Dios, me quedan 2 minutos, con la presencia de Dios en nuestra vida, entonces podemos avanzar. Amén. No termino el 2025, le quedan unos días todavía. ¿Vamos a llegar allá? Yo no lo sé. Solamente Dios lo sabe. Así que, 1 Pedro 2:4, entonces usted y yo nos tenemos que acercar a Dios, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, usted y yo, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio. Santo. Lo digo, con sacerdocio. Santo. Más fuerte, sacerdocio. Santo. Sacerdocio santo. ¿Para qué invitan a mi hermano en la iglesia? Pero ya lo invitaste, Sacerdocio santo para ofrecer que sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Te va a enfriar el menudo. El menudo ya está. Ya le dije a mi hermana Mari que compre 1 litro. Sí que no. Y no se lo acabaron los hermanos. Vamos a concluir. Nación santa, llamamiento a una vida santa. 1 Pedro capítulo 1:13, usted lo puede encontrar ahí. Por tanto, Según el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y el ciclo se repite. Dios le dio un nombre a Juan el Bautista. Le dio una identidad. Le dio un propósito. Usted y yo tenemos un nombre, una identidad y un propósito que tenemos que cumplir.
que han sido encomendados por Dios. Mateo capítulo 5, verso 14, estoy concluyendo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces estamos hablando del testimonio. Juan el Bautista estaba predicando en el desierto, viviendo una vida como tenía que vivir, actuando como tenía que actuar, cumpliendo con su propósito. Y entonces usted y yo debemos ser esa luz que represente a Jesús. Póngase de pie. Amén. Vamos a orar antes de quedar despedidos. Puesto de pie, cierre sus ojos. Vamos a dedicarles. Es el último domingo que nos congregamos como iglesia, físicamente aquí en este lugar. La iglesia somos usted y yo. Aquí es solamente el edificio. Usted y yo somos el último domingo que estamos reunidos. Vamos a dedicarles unos momentos a Dios y vamos a darle gracias como iglesia. Después lo haremos en línea, pero ahorita cierre sus ojos y empiece a darle gracias a Dios por su nombre, por su identidad, porque fue comprado, porque fue adquirido a precio de sangre, porque Dios le dio un sacerdocio. Dígale: Señor, te doy gracias, Padre, en esta hora, Señor. Gracias, Padre, el día de hoy. Gracias, Señor, porque me diste nombre, Señor. Gracias, Señor, porque me diste identidad en Cristo, porque me adoptaste, porque me hiciste tu hijo, porque me diste linaje especial, Señor. Señor, estamos por concluir el 2025. Señor, estamos a unos días. Tal vez no he actuado, Padre, como el hijo que debo de ser, Señor. Tal vez no he cumplido con mis responsabilidades, Señor. Tal vez, Señor, no he cumplido, Señor, con tu misión, con tu propósito, con el objetivo, Señor. No te he cantado, Señor, no he orado, no he leído la Biblia, Señor, no he testificado, no he reflejado mi persona, Señor. La luz que debo de reflejar, Señor. Porque los problemas me agobian, Señor. Porque la escasez me aflige, Señor. Porque me siento débil, Señor. Porque no encuentro la salida, Señor. Porque he perdido la confianza, porque me siento debilitado. Pero ¿sabes qué? El Señor está aquí. Y el Señor te quiere fortalecer. El Señor te quiere tocar. Y no tienes por qué salir por esa puerta a como entraste, fiel. Dale gracias al Señor. Dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Solamente te puedo dar las gracias porque eres bueno, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por todo, Señor. Amén. Denle el aplauso a Cristo. Te aplaudimos, Señor. Recibe este aplauso, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor. Tuyo es el poder y la alabanza. Amén. Dios te los bendiga, hermanos. Nos seguimos viendo en línea. Que tengan unos excelentes días. Los que ya están de vacaciones o van a estar de vacaciones, que Dios sea con ustedes. Gracias. Amén. Un aplauso a Dios por la vida de nuestro. Y damos por terminada la reunión, ya vamos para acá despedidos. La oración